Creo que estas barreras a las que se enfrentan las personas de la comunidad LGBTQ+, en los temas de salud, sobre todo en esta parte que nos compete a nosotros de la ginecobstetricia, se pueden derribar con conocimiento, pero sobre todo con actitud. En este segundo simposio les quiero presentar con mucho gusto a la doctora Guadalupe Guerrero Reyes. La doctora es ginecóloga, especialista en ginecología y obstetricia por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la UMAE número 4, Luis Castelazo Ayala. Ella tiene la subespecialidad en urología ginecológica por el Instituto Nacional de Perinatología. Es jefe de servicio actualmente de urología ginecológica en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre en el ISSSTE. También es profesor titular de la especialidad de uroginecología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, que está avalado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene la maestría en educación por la UNID, maestría en administración de hospitales y ESAP, y es miembro activo de múltiples asociaciones, y un reconocimiento porque ella es una especialista que ha estado muy compenetrada con nuestro colegio, y siempre cuando le invitamos a dar una plática, ella siempre sabemos que nos va a decir que sí, con el mejor ánimo y con esas ganas de transmitir todo este conocimiento, que el día de hoy está con nosotros porque tiene una vasta experiencia en la cuestión quirúrgica en los pacientes trans. Doctora, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, muchas gracias a la doctora por la presentación, al comité organizador por la invitación. Y bueno, vamos a dar inicio al segundo módulo, que se trata de tópicos selectos en la prevención y atención ginecobstétrica en la comunidad LGBT+. Es importante considerar que existen muchísimas preguntas que nos aquejan nosotros en la consulta ginecológica. ¿Sí? Si bien es cierto, vamos a ver 3 temas que van a ser en relación a las necesidades de prevención y tamizaje en personas con diversidad sexual, que lo va a dar la doctora Teresita de Jesús Cabrera López. Segundo, retos frecuentes en la atención obstétrica, la doctora Victoria Anabel González Martínez. Y como tercer tema, el abordaje clínico de la fertilidad en la población LGTB+. Es importante mencionar que nosotros tenemos que aclarar varias dudas, como comentaba, desde se pueden embarazar, no se pueden embarazar, los derechos, ver la parte legal, en dónde estamos parados en nuestro país, porque definitivamente estamos con una gran diferencia que en otros países. Por cuestiones de programación y porque el doctor Claudio tiene otra ponencia que se empalma, él va a presentar, vamos a adelantar su caso clínico sobre el que sería el tercer módulo. El doctor Claudio Eric Hernández Ángeles tiene un fellowship en ginecología endocrinológica del Hospital Clínic Barcelona nivel 2, CEGO en el Hospital Dexeus de Barcelona. Es profesor adjunto del posgrado de ginecoendocrino y sexualidad por la UNAM. Es encargado del módulo y jefe del módulo de ginecología endocrinológica del Hospital Gineco 4, miembro internacional de la Society Gynecological Endocrinology, y está en el Centro de Atención a Transexuales Integral, el CATI, en el Hospital Ángeles México y el Ángeles Mosel. Bienvenido, doctor. Él va a empezar con el caso clínico por Cajuy. Bien, mi plática es sobre seguimiento clínico de personas con terapia hormonal de reafirmación de género. Entonces, ya está. Sí, bueno, ya me hicieron favor de presentarme. No tengo ningún conflicto de interés para esta conversación. Y bueno, abonando y continuando con lo que las doctoras previamente habían platicado, cómo dar una charla, cómo dar una consulta, una recomendación de cómo el ginecólogo debe de comportarse en una consulta de viendo un hombre trans. Hay que presentarse, evitar términos como señor, señora, como previamente se mencionó. Se puede decir, bueno, soy el doctor Claudio, la doctora, quien sea, pronombre él, ella y ellos, pedirle que te indiquen su pronombre, cómo le gustaría ser llamado. Va en la institución, en los expedientes, borramos el nombre de Sandra, por ejemplo, y le ponemos cómo se va a llamar, para que no nada más nosotros, y además en las consultas sucesivas le ponemos hasta con grandote, Alex, o como nos dijo que le gustaría ser llamado.
Y hay que evitar utilizar lenguaje de género. Por ejemplo, hay que preferir el término de screening en lugar de mama, papá Nicolau, examen de próstata, por ejemplo, en las mujeres trans, etcétera. Entonces, se debe de preferir el término de área pélvica externa, screening BPH, screening de cáncer, porque pues el cáncer es para todos, no tiene que ver con esto. Entonces, obviamente, pues así es como una atención, y es lo que nosotros tenemos que utilizar esos términos en la consulta. No asumir la orientación sexual ni la de su pareja, porque en pláticas previas el doctor Romo nos dijo sobre la diferencia entre la identidad de género y la orientación sexual. O sea, una cosa es cómo mi cerebro y cómo yo me siento, y otra cosa es con quién me quiero relacionar afectivamente. Con quién me quiero relacionar afectivamente se denomina orientación sexual. Y cómo me siento, si mi sexo biológico es igual a mi sexo genético, etcétera, y a cómo me asumo, entonces eso se llama identidad sexual. Ahora, el hecho de que yo me vea hombre o me vea mujer no significa que mi pareja sea hombre o sea mujer, porque podemos tener orientaciones sexuales diferentes de la identidad de género. Entonces no hay que asumir la orientación sexual de la persona y ni la de su pareja tampoco. Entonces, evitar estar en una relación, si es sexualmente activa, cómo se identifica tu pareja en términos generales. Es decir, si la información que nos proporciona va a ayudar o va a proporcionar algún dato importante, pues se pregunta. Pero si no, pues, por ejemplo, las prácticas sexuales, eso también sería cosa de preguntar. Bien, la normatividad, y decíamos hace un rato que, bueno, la gente, si una enfermera, si un médico tratan mal a un hombre, a una mujer, un hombre trans, una mujer trans, un niño, dentro de una institución pública, así como en la calle, en cualquier lugar, pues estamos en un país donde hay leyes y se regirá ante las leyes. Entonces, la normatividad del Seguro Social, por ejemplo, que es la institución donde yo trabajo, bueno, todos somos mexicanos y nos regimos por la Constitución Política. En el artículo 1, todos tenemos derechos humanos y garantías para nuestra protección, y en el artículo 4, todos somos iguales ante la ley. Entonces, de entrada, pues la Constitución nos protege. Tenemos la Ley Federal para la Prevención y Eliminar la Discriminación en el artículo 1, y aquí sí tenemos protocolos ya establecidos, tanto de la Secretaría de Salud como de la institución, por ejemplo, del Seguro Social, el protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de atención médica de las personas lésbico, gay, bisexual, transvesti, transgénero, intersexual, y las guías de atención específicas. Es decir, nosotros nos regimos por normatividades y leyes federales. También depende de dónde estés, en el estado de la República Mexicana donde te ubicas. El gobierno de la Ciudad de México abrió clínicas trans. Entonces, es importante que nosotros nos ubiquemos, y más, no nada más en estas circunstancias, sino en todo, para ver nuestro entorno social. Bien, la identidad de género, como ya vimos en otras pláticas, es cómo se siente la persona respecto de sí misma. Puede ser mujer cis, queer, trans, hombre, etcétera. Como decíamos, la orientación sexual es con quién me quiero relacionar afectivamente, y esto puede cambiar. Entonces, puede ser una orientación sexual diferente. El sexo biológico es corresponder a las características físicas y biológicas que diferencian a las personas a nivel sexual, incluyendo los órganos, hormonas y cromosomas. La genitalización es muy importante, y no tenemos que genitalizar tanto, porque uno dice, yo veo pacientes trans, y entonces los ginecólogos y la gente luego te dicen, ay, ¿y haces operaciones de sexo? O sea, cuando uno dice hombres y mujeres trans, la gente piensa, y hablo de médicos, en VIH y sexo. No. Entonces, como dijo la doctora, hay solamente un porcentaje pequeño
hacen reasignación o llegan a la terapia de afirmación de género a nivel quirúrgico. No todo mundo llegará a esta terapia de afirmación de género de forma quirúrgica. Entonces, la verdad es que es un porcentaje muy pequeño. Entonces, evitar la genitalización de estos temas. Nosotros tenemos que aprender la terapia de afirmación de género, pero de forma pues más bien hormonal, y cuáles son los screening. La expresión de género, es decir, si es femenino, androgénico y masculino, ¿no? Bien, de la atención institucional, no son como dos ejemplos. Por ejemplo, una mujer trans acude, una mujer trans que acude por el tratamiento salud antirretroviral a los servicios médicos del instituto. Aquí yo les recomiendo que lean estas guías, están disponibles en internet, qué es lo que tenemos que hacer, qué evitar, y esto, como dijeron hace unos momentos, tiene que ser desde el médico general, el médico de primer nivel, el neurólogo, pero el ginecólogo, pero el endocrinólogo, pero el psiquiatra, pero todo mundo. Y en una institución pública, desde el policía que le abre la puerta. Obviamente nosotros que estamos en una institución donde se atienden partos y hay la cuestión de seguridad para los niños, entonces te tienen que revisar perfectamente bien, y entonces tu credencial, tu nombre tiene que corresponder a tu foto, porque si no, pues entonces, pero por cuestiones de seguridad, ¿no? También tenemos que entender esa otra parte. Si el policía le está diciendo a la señora que no se parece y que no está, pues estamos en una institución donde la seguridad es prioritaria porque tenemos recién nacidos. Entonces, también tiene que entenderlo la persona. Bien, tenemos que tratar con respeto, empatía y todo lo que platicamos de que es lo que le vamos a decir a nuestros residentes. Cuando hacemos una exploración física genital, tenemos que tener una persona al lado de nosotros como ginecólogos. Esto nos lo enseñan desde siempre en cualquier institución, e incluso también en la medicina privada. Bien, otro caso curioso, bueno, no curioso, sino otro caso que es poco frecuente, pero que tenemos que abordar, por ejemplo, es un hombre trans que acude a su clínica familiar para solicitar una incapacidad por maternidad. Imagínese usted que llegue un hombre trans y pida una incapacidad por maternidad, sin a las mujeres con el bebé luego se los quieren dar, imagino. Ay, que quién sabe qué, ¿no? Bueno, entonces, pues acá le genera cierta controversia tanto al médico como al policía que la atiende, etcétera. Entonces, aquí tenemos estas guías que hacer, bueno, preguntarle al llegar a su cita cómo se llama y usar ese nombre, y esto es algo dirigido pues al médico familiar, usar su apellido para llamar a la consulta, que siempre usamos el apellido para evitar esto, tratar con respeto y empatía a la persona, evitar interrupciones mientras se atiende, informarle que para efectos del trámite o servicio que solicita se empleará su nombre legal, porque eso también es importante. O sea, hay cosas que por más no podemos evitar. Es decir, yo me llamo Alex, por ejemplo, pero pues legalmente en su INE todavía no ha hecho la transición legal y dice que se llama Patricia Pérez. Entonces, por más empático y por más señora, pues yo le tengo que poner Patricia Pérez y así salen sus nombres hasta que usted no haga, y eso no, pues así es, ¿no? Igual las fotos, la foto de su INE tiene que estar todo concordancia, porque, a ver, tenemos dos cosas. Uno es tratar bien a los pacientes trans, pero también, pues hay de todo. Entonces, tenemos que estar en la justa medianía. Informarle o usar el lenguaje claro, sencillo, incluyente durante la atención como una persona derechohabiente. Bien, yo les preguntaría, para iniciar el tratamiento de afirmación de género, debemos considerar inicialmente el rol social, la valoración por 2 médicos especialistas en terapia de afirmación de género, a la familia y a su pareja, o la valoración por un psiquiatra. Bueno, la mayoría contestó de forma correcta, es el rol social. Entonces, aquí, por ejemplo, la valoración por 2 médicos especialistas, aquí está. Marcador. Bueno,
Para iniciar la terapia de afirmación de género, lo más importante es el rol social que la persona ocupe. Es decir, en las guías PAD, por ejemplo, nos dicen que se aseguren de que se cumplan todos los criterios de diagnóstico antes de iniciar los tratamientos de afirmación de género en las regiones donde se necesitan. Se debe de identificar y de descartar también otras posibles causas de incongruencia. No porque el paciente llegue y diga que quiere una terapia de afirmación de género o que no, también tenemos que hacer un diagnóstico correcto apoyado en otros especialistas como el psiquiatra para poder ofrecer la terapia de afirmación de género o poder considerarlo. Hay que asegurar, evaluar todas las condiciones de salud mental que podrían tener impacto negativo en el resultado de los tratamientos médicos de afirmación de género. Considerar riesgos y beneficios antes de tomar una decisión frente al paciente. Y entonces el rol social es fundamental, es muy importante y tenemos que entender que como ginecólogos el tratamiento de afirmación de género se deriva en dos circunstancias. Uno es la parte hormonal, que siempre estaremos apoyados y siempre esto es multidisciplinario, con un endocrinólogo, pero no omitir nuestra responsabilidad que tenemos porque nosotros ginecólogos somos responsables de las pacientes que tengan útero, mama y úteros y mamas. ¿Me explico? Entonces le digo a los residentes, es que la mandas con quién sabe quién. No, si tú estudiaste ginecología y obstetricia, tú eres el responsable de esta paciente desde que tiene pubertad hasta que envejece y tienes que ser el responsable. Tener, obviamente, médicos interconsultantes, pero tú eres el médico de las señoras, eres el médico especialista en las mujeres. Entonces, tratamiento de afirmación de género, la parte hormonal y la parte quirúrgica. Y cuando hablamos de quirúrgico, hay dos tipos de cirugías. Uno, que es la reconstrucción mamaria, y la otra, que es la histerectomía. Entonces, estas son, y nosotros pues podemos ofrecer sobre todo de entrada la histerectomía. Por ahí me preguntaban sobre, porque les dije que a nivel institucional, por lo menos en la Gineco 4, se están haciendo histerectomías, no afirmaciones no reconstrucciones de mama, sino histerectomías. Y ya vamos a ver que la decisión de hacer con salpingo-oforectomía o no, se prefiere siempre no quitar los ovarios, siempre tenemos que ser conservadores, es lo que las guías de las sociedades científicas internacionales nos aconsejan. Sin embargo, siempre tenemos que evaluar con los pacientes estas posibilidades. ¿Cuántos médicos deben verlo? Pues la verdad es que actualmente las guías PAD nos dicen que solamente se nos requiere un médico. Es decir, ya no dos, porque anteriormente se requería la evaluación de 2 médicos especialistas para poder iniciar terapias de afirmación de género, pero ya se ha decidido que con un médico que tenga las debidas credenciales lo puede hacer, siempre respetando el principio de autonomía de las y los pacientes. Obviamente, eso es importante. Bueno, tenemos, por ejemplo, un caso de un paciente que es nombre Sao, pesa 115 kilos, porque nosotros tenemos pacientes obesos, flacos, o sea, de todo, ¿no? Y además con actividades tanto económicas como niveles culturales de todos lados. Entonces, la verdad es que este paciente pues tiene una obesidad importante, no hay antecedentes de importancia para el padecimiento actual. Es un hombre de 39 años que tiene antecedente de migraña, enfermedad acidopéptica y acude para seguimiento de tratamiento de afirmación de género. Este muchacho ya tiene 10, 15 años con tratamiento de afirmación de género. Entonces, empezó la menarca a los 12 años, nulgesto, PAP nunca, no ha tenido PAP. El Papá Nicolau nunca se ha hecho porque como comentaron y van a comentar en las pláticas posteriores sobre los screening. No es necesario, pero a los 39 años no tiene un PAP, pues no, porque pues nunca ha tenido, y si ha tenido, pues solamente, o sea, no es necesario hacer los screening, tenemos que individualizar porque no hay necesidad, evidentemente ya sabemos, ¿no? Y aquí la mastografía nunca se ha realizado. Si este hombre tiene la testosterona, debemos de entender también que la testosterona puede ser cierto
pues no me gustaría, pero todos los artículos como protector para el cáncer mamario, ¿no? Entonces, también sí se debe hacer el screening y vamos a ver, pero acuérdense que la testosterona, que es lo que usamos en los hombres trans, en los tejidos, porque a los ginecólogos nos importa mama, hueso, endometrio, vagina. Eso es lo que nosotros... 4 cosas que mis residentes deben de saber cuando un representante médico se acerca frente a ustedes. Esto es un tejido, o sea, de un fármaco, a mí me importan estas 4 cosas. ¿Qué efectos tiene tal cosa en la mama, en el endometrio, en la vagina, en el hueso? Y bueno, en el cerebro también. Entonces la testosterona, todos estos tejidos, los efectos máximos llega a ser de 2 a 3 años. Dependiendo del tejido. Ya después del 3er año ya no hay un efecto, tampoco hay muchos estudios tan a largo plazo y de tanto seguimiento, pero sí el efecto en la mama, por ejemplo, es hasta los 2 años, el efecto de la disminución del decremento de la mama. Bien, entonces, perdón, aquí tenemos detección oportuna de cáncer. Ay, ¿se pasmó? Así. Bueno, les puse algunas analíticas nada más para ver, no vamos a ver todos, pero aquí esto es un caso real de un paciente, así agarré la hoja de un paciente de la Gineco 4. Porque es lo que tenemos en el hospital público y es lo que le podemos ofrecer, ¿no? Y entonces, digo, afortunadamente, pues es lo que las guías internacionales nos sugieren. Entonces, bien, cada vez que va un paciente, y esta plática sobre seguimiento, se le debe de tomar la biometría hemática, porque a mí lo que me importa es como cuando tú le das testosterona, tienes que medirle la hemoglobina y el hematócrito, que tiene que estar menor de 55. Eso es lo importante. Y las concentraciones, bueno, tenemos que ver los lípidos, porque el efecto que pueda tener de la testosterona sobre los lípidos, idealmente deberías de medirle high density, que son las lipoproteínas, HDL, LDL, etcétera. Pero por lo menos los lípidos, colesterol y triglicéridos, que es lo más disponible. Y de las hormonas siempre medimos cada año la insulina, y ahorita vamos a ver el efecto de la testosterona en la resistencia a la insulina, y las concentraciones tanto de testosterona como de estradiol, para ver cómo está. Y como comentaron en unas pláticas previas, el hecho de que este hombre tenga amenorrea no significa que tenga contracepción. Entonces hay casos importantes, o sea, tenemos que, porque de repente la gente no tiene actividad sexual con hombres, pero de repente puede empezar a tener, porque también esa es la otra parte, y de repente aparecen embarazadas. Dice, ay, bueno, pues es que yo nunca, pero pues entonces, ¿qué pasó? Y si aparecen embarazados, ¿no? Entonces, por lo menos informarle que el hecho de que no menstrue no significa que no haya contracepción. Y estos son, bueno, los seguimientos que tenemos y están en cifras seguras, y esto es lo que tenemos que conocer. La testosterona tiene que tener niveles por ejemplo, aquí está entre 10.69, acá está la otra testosterona, está en 3.3, va bajando, y acá está en 4.48, entonces tiene que estar menor de 15, de 10-15, entonces para que justamente podamos ver que está bien la testosterona, el estradiol tiene que estar menos de 50, y el ultrasonido pélvico, aquí nos importa que el útero, que no haya, sobre todo el grosor endometrial. Como dice la doctora, de repente hay que tomar biopsias de endometrio porque en este paciente tiene el factor de riesgo de tener obesidad. Y entonces el tener obesidad nos recomiendan pues de repente una histeroscopía o acelerar el proceso de la histerectomía. Decirle, bueno, ya cuántos años más, tienes nada más ahí un órgano que te puede dar cáncer, y si no está en pues la menstruación, etcétera, o bajas de peso o algo, ¿no? Entonces hay que hablar con estos pacientes en esta parte, porque a pesar de que su grosor endometrial es de 3 milímetros, sí pueden haber focos activos de endometrio, como platicaron en las
pláticas previas. Los ovarios también, que no haya tumores, quistes ni nada, porque bueno, y acá pues ya pedimos la mastografía. Entonces, pues es importante que se hagan. Acuérdense que después de los 2-3 años hay un decremento del tejido mamario, y entonces por eso a los pacientes, ¿qué pasó? Por eso a los pacientes les da hay que hacerle la mastografía. Hay que encontrar algún centro o hablar para que no les opriman las mamas demasiado. Bien, le dimos, en este caso había resistencia a la insulina, tenía un HOMA de 6, metformina, ¿no? La testosterona, le pedimos la mastografía y le pedimos los laboratorios que nos avisan. El hematócrito deberá estar bueno, menor de 55, es lo correcto. Bueno, muy bien, menor de 55 es la respuesta correcta. De los adultos mayores, acuérdense que estos pacientes tenemos que aprender a atender pacientes en la pubertad, en la vida reproductiva, que más adelante darán pláticas sobre la fertilidad en los hombres trans, pero también lo nuevo son los adultos mayores. Entonces, por ejemplo, en las mujeres trans, el estradiol transdérmico a partir de los 45 años, hay que hacer una monitorización hormonal cada 3 meses durante el primer año, y la testosterona. Y bueno, nosotros en los hombres trans le medimos la testosterona, el hematócrito, la hemoglobina, y para el riesgo cardiovascular, los lípidos, la glucosa, que eso es lo importante y es lo que tenemos que tener en cuenta, y el screening de cáncer habitual en base a las particularidades de cada paciente, dependiendo de la vida sexual, las prácticas sexuales, etcétera, ¿no? Hay veces que acá, pues, si tienen prácticas sexuales de sexo oral entre 2 mujeres, entonces el virus del papiloma pues podría estar. Entonces, ¿se me explicó? El problema son los papilomas laringios. Entonces, aquí ya hay guías de las clínicas de Norteamérica sobre el cuidado sexual, el cuidado de salud de los hombres trans adultos mayores. Y ahí es importante también la participación del psiquiatra y la participación de los ansiolíticos, porque también, pues, hombres, mujeres y todos después de los 50 años, pues, ven la menopausia, entonces, pues, aquí no son exentos de esto. Bien, en monitorización y seguimiento de de la terapia de afirmación de género, aquí tenemos estas guías polacas que, por ejemplo, nos van muy de la mano y en consonancia con lo que se deberá hacer basal, y cada 3 a 6 meses siempre tenemos que medir peso, talla, índice de masa corporal, estadio de pubertad. A partir de la Tanner 2 se puede dar tratamiento de afirmación de género. Cada año o cada 2 años la densitometría ósea, porque el hueso es algo que nos interesa mucho, la biometría hemática, lo que habíamos visto, y la cuestión hormonal se debe de pedir cada 6 meses y después de iniciar la terapia de afirmación de género. En el primer año del tratamiento, la testosterona deberá ser cada 3 meses y la prolactina, porque pues también puede haber hiperprolactinemia por un adenoma, microadenomas hipoficiarios, perfil de lípidos, glucosa, la vitamina D25 cada 6 meses. Y bueno, hay varios tipos de testosterona. Tenemos el enantato, las geles de testosterona. En México pues está disponible el Optigel, y las biotestosteronas, que son los pellets y todo, esos por lo menos no están pues autorizados para los pacientes trans. Aquí está la misma, es decir, durante los primeros 2 años yo les aconsejo que vean a los pacientes cada 3 meses y después cada 6 meses hasta llegar al año, cuando ya esté la estabilización, y obviamente pues hasta toda la vida, porque como no es una enfermedad, es una condición, es un manejo que se da pues hasta donde el paciente quiera, y siempre tiene que disfrutar el proceso de transición en esta terapia de afirmación.
Emocionalmente, cambios en la variabilidad después de esto, es decir, los sentimientos de tensión van decreciendo durante el primer año y los modos y la agresividad también puede aumentar durante el primer año de tratamiento y después de 2 años ya no. ¿Qué porcentaje destransicionan o suspenden el tratamiento? Menos del 10%. No hay estudios a largo plazo. ¿Cuáles son las causas? La verdad es que no se sabe, no hay estudios. No es que no se sepa, sino no hay forma de, por lo menos en nuestro país, y es verdaderamente infrecuente, y lo digo por la terapia de afirmación quirúrgica, ¿de acuerdo? Entonces, para que nosotros tengamos esto en cuenta. En las intervenciones de la afirmación de género, los bloqueos de la pubertad y la terapia hormonal de afirmación de género y la terapia quirúrgica de afirmación de género son las intervenciones que los ginecólogos hacemos. Considerar la contracepción, iniciar la terapia a los 16 años, cambios en el vello, voz, distribución grasa y amenorrea, porque cuando nosotros ofrecemos un tratamiento hormonal de afirmación de género o damos seguimiento a la testosterona, no todo son le salen granos, de repente pueden tener vellos donde no quieren tener, etcétera. No todo es bueno, siempre como las hormonas tienen partes de beneficios y riesgos. Esta diapositiva es para decirles que en el ámbito médico y donde en Estados Unidos que se está estudiando, cada vez está aumentando la incidencia de residentes de ginecología que son trans. Entonces, y vean ustedes, por ejemplo, aquí en esta gráfica de la derecha, si usted le pregunta a los médicos, ¿está tu institución preparada y quieres que se vean hombres trans y todo? El 67% te dice que sí, y hasta el 100%, si tú le preguntas a la gente, si hay residentes de ginecología y obstetricia que sean trans, les vas a preparar todo para que se sientan bien, a gusto. En el lugar de trabajo vas a tener terapias o políticas de inclusión entre los residentes, 100% te dicen que sí. Pero realmente están en desacuerdo ya a la hora de ejercerlo, ya a la hora en los estudios donde se tienen ya residentes que son trans, 100% baja al 20%. Entonces, primero dices que sí a todo y después al 20%. El tratamiento de afirmación de género sube de peso, aumenta riesgo de cáncer y riesgo cardiovascular. ¿No, ¿está empatados? Bueno, no, ya vamos a terminar. Metabolismo de lípidos. El tratamiento de la testosterona sí tiene un impacto muy pequeño en los lípidos. 16% de las lipoproteínas bajan, las lipoproteínas de alta densidad. Suben de un 25 a 37% los triglicéridos de 2 a 10 meses de tratamiento. La tensión arterial es mínimo y muy discreto la variabilidad de más de 1.7 la sistólica a 3 milímetros de mercurio la diastólica. A la gente cuando le hablas de hormonas le da miedo cáncer y peso. Todos, hasta las menopausias, todo, cáncer y peso. Bueno, la testosterona solamente sube 2.3 kilos de peso. Y en cuanto a la resistencia a la insulina, no hay aumento en el riesgo. La enfermedad cardiovascular, los datos son insuficientes y los estudios son en población joven. Y bueno, la distribución de grasa, aquí tenemos otro estudio, los efectos de la terapia hormonal a nivel hepático, miocárdico, la distribución de otros tipos de grasa, la visceral y la adiposa, la subcutánea, y la verdad es que en el hombre trans no hay gran diferencia. El problema y la diferencia es en las mujeres trans.
El screening de cáncer de mama, pues básicamente la mama se considera un órgano, la terapia hormonal no con tanto efecto de cáncer en los pacientes. Y ya para terminar de las conclusiones, es que aprender la atención de pacientes trans es parte del conocimiento que se debe tener en la especialidad de ginecología y obstetricia, ya no es un lujo, es una despatologización prioritario, no atender a los pacientes como si tuvieran enfermedad, y conocer el impacto del tratamiento de afirmación de género en los órganos, sistemas a nivel cardiovascular, óseo, mamario y genitourinario. Ya es lo que deben de conocer nuestros residentes. El seguimiento deberá ser prioritario. Cuándo iniciar, dar el seguimiento, cuándo terminar este tratamiento de afirmación de género y pues muchas gracias.